y eso implica, además de celebrar el misterio de nuestra redención de la Pascua, además es la evangelización y además es la caridad en acto, como nos dice San Pablo en distintas citas del Nuevo Testamento que están recogidas en ese numeral que les presenté del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero la celebración es el punto más alto, porque la celebración es la fuente que permite que nosotros podamos evangelizar y que nosotros podamos tener caridad en acto. Es decir, si no participamos en la celebración, nosotros no recibimos la gracia que nos permite obrar con Jesucristo. Y por eso es tan importante. Y por eso es esos numerales o esas partes que tiene el catecismo. La fe nos abre a la celebración para recibir la nueva vida. Recibiendo la nueva vida, nosotros podemos tener la vida en Cristo, es decir, podemos tener caridad en acto y nosotros podemos ser testigos, anunciar el Evangelio, es decir, que nuestras obras sean obras de Dios. Y nos sostenemos en la oración. Y entonces lo central de la liturgia, de la obra de Cristo, se hizo patente en su Pascua, es decir, en la pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos del Señor, que de manera incruenta Él, antes de ser entregado, en la última cena, instituyó en el sacramento, en la Eucaristía, en el don de su cuerpo y de su sangre, de su alma y su divinidad, que luego de manera cruenta se iba a realizar horas después en el Gólgota. Pero además de ese don, el Señor quiere que nosotros participemos y por eso es que Él instituyó el sacerdocio. Instituyó el sacerdocio que todos nosotros hemos recibido en el bautismo. Y dentro de los bautizados, el sacerdocio ordenado, de los ministros ordenados, y el sacerdocio común, pero ambos participamos del sacerdocio, del único sacerdocio que es el sacerdocio de Cristo. Y entonces, participando del sacerdocio de Cristo, nosotros participamos de la celebración del misterio, y participando de la celebración del misterio, nosotros podemos entrar en comunión con Jesucristo y ser uno con Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Y nosotros participando en comunión con Él, podemos realizar esas dos obras de la liturgia, que es la evangelización y que es la caridad en acto. Y ahora, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, tenemos nosotros muchas restricciones para participar en la celebración. Pero la que nosotros tengamos restricciones no implica que Jesucristo, que Dios, que la Trinidad Santísima, que es la que realiza esa obra, tenga las restricciones que nosotros tenemos. Porque para Jesucristo no hay puertas cerradas. Para Jesucristo resucitado no hay barreras de espacio y de tiempo. Nosotros tenemos las restricciones, pero Él no. Y la celebración y la participación en esa celebración no la hacemos nosotros porque nosotros lo buscamos a Él, sino porque Él nos busca a nosotros. Y entonces nosotros podemos participar en espíritu y en verdad. Si es que lo acogemos en la fe y el obrar. El obrar a la espera de esa comunión más plena, que es la comunión sacramental, la comunión eucarística. Porque la comunión eucarística es la plenitud de la comunión en la vida presente. Y es el punto más alto de unión con el Señor, pero no implica que es la única. Y no implica que las restricciones de las leyes humanas, de las acciones humanas, pueden impedir, porque no hay ninguna acción humana que pueda impedir la acción de Dios.
Y el Señor, ya glorificado, no tiene ningún límite propio de la naturaleza que Él compartió con nosotros. Nosotros sí los tenemos, pero no Él. Y entonces Él viene a nuestro encuentro. Y por eso es que nosotros en este tiempo, en medio de esta confusión, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina y todas opiniones, ideologías y comentarios y temores por lo temporal, lo pasajero, nosotros necesitamos más que nunca estar unidos a Jesucristo y en Jesucristo tener la unión eclesial que el Señor quiere realizar en cada uno de nosotros para que nosotros podamos cumplir la evangelización y la caridad en acto, que son frutos de su Pascua. Y decíamos además, y no sé si es que esto se escuchaba, pero bueno, lo repetiré, que el Señor nos explica estas cosas en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Si nosotros, que se conoce como el discurso del pan de vida, si nosotros seguimos versículo a versículo ese Evangelio, que es el que tiene más versículos, y a mí me llamaba la atención el versículo 6, perdón, en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Juan, el versículo 66. Porque es 6, 6, 6. Y la Eucaristía es la marca de Jesucristo. Y la Pascua judía, la Pascua del pueblo de Israel, antes incluso, era la marca de la sangre del Cordero en las jampas, en las puertas, para que las plagas exterminadoras no dañen a los primogénitos. Y entonces nosotros tenemos que ser marcados por Cristo. Estamos marcados en el bautismo, pero necesitamos la marca de la sangre de Jesucristo. Y por eso es que San Juan dirá en la primera carta, capítulo 4, que para discernir espíritus, para saber si nos mueve el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quienes confiesan que Jesucristo ha venido en la carne, eso es de Dios. Pero quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne y que la carne de Dios es pan vivo, alimento de salvación y de vida eterna, no son de Dios. Y por eso es que nosotros, en medio de esta confusión, tenemos que comprender la centralidad de la Eucaristía en el plan de salvación. Y la centralidad de la celebración de la Eucaristía y nuestra participación en esa celebración como sacerdotes. De distinta manera, esencialmente diferente, dice el concilio, en los que reciben el sacramento del orden y los que reciben el sacerdocio común en el bautismo, pero todos sacerdotes, porque somos pueblo sacerdotal, nación santa, raza elegida. Y ese sacerdocio santo implica que nosotros tenemos que hacer sagradas, tenemos que hacer de Dios todas las cosas del mundo, empezando por nuestra propia vida. Y para eso es que el Señor viene a nosotros. Nosotros no vamos a Él. Él es el que nos ama primero. Él es el que viene a nuestro encuentro. Y si nosotros le abrimos nuestra puerta, le abrimos nuestro corazón, le abrimos nuestro deseo, Él va a venir. Y va a venir también ahora, porque esta charla no es una celebración litúrgica, pero sí es un acto litúrgico, porque esta charla la hacemos para que Jesucristo, que es el Evangelio, entre nosotros. Y entonces puede ser que no hemos tenido señal durante algunos minutos. Puede ser que muchos cansados se han desconectado. Puede ser que las cosas que esté diciendo no sean los coherentes ni tengan la claridad que yo quisiera, pero no depende de mí, depende del Señor. Y basta una sola palabra
que el Señor nos dirija, porque sus palabras son de la vida eterna, para que nosotros, nuestro corazón arda, y para que nosotros despertemos nuestra hambre de Dios. Cuando el Papa San Juan Pablo II vino a nuestro país por primera vez y fue a ese arenal de Villa El Salvador, el Papa dijo que no haya hambre de pan temporal. Ahora muchos hermanos nuestros tienen hambre de pan temporal, porque hay muchas personas que no tienen empleo, porque muchas personas con estas medidas que se han dado no pueden tener el ingreso cotidiano y los subsidios no alcanzan. Y nosotros podemos ejercer el ministerio sacerdotal en la caridad en acto, empezando por los más cercanos. Pero la caridad en acto no solo es el pan material, también es el ánimo y el aliento y también nuestra oración. Porque muchas personas en medio de esta pandemia están hospitalizadas sin que sus familiares los puedan visitar. Muchas personas están partiendo de este mundo en los hospitales, en las clínicas, sin que la familia pueda despedirse. Pero la familia no solo es la familia biológica. La familia a la que nosotros pertenecemos es la familia de Dios. Y si nosotros físicamente no podemos estar por las restricciones materiales, no hay nadie que pueda restringir que el Señor actúe. Porque la liturgia es la obra de Dios. Y lo que nosotros necesitamos es creer. Ese es nuestro trabajo, para que nosotros podamos también convertir nuestra vida en evangelio y en caridad en acto. Y eso es lo que este mundo necesita. Pero si nosotros, sin esa luz y esa claridad que el Señor nos da, nos dejamos envolver en las discusiones, en los debates, en las polémicas de todo tipo, en esa Babel que el mundo organiza, nosotros no vamos a tener la quietud para contemplar al Señor que viene a buscarnos, a cada uno en nuestro domicilio. Las celebraciones virtuales que se están realizando a través de distintos sacerdotes en distintas parroquias, en distintos lugares, son celebraciones totalmente válidas, tan válidas como las celebraciones que se podrían hacer en una concelebración en el Vaticano con todos los obispos y con la plaza llena, porque la celebración la realiza Jesucristo y la realiza toda la iglesia, no solo la iglesia peregrina, sino también la iglesia triunfante. Y la liturgia de Jesucristo y la celebración de Jesucristo en la patria celestial nunca se detiene, porque Él sigue celebrando. Y todos los que con Él participan de esa celebración ansían que nosotros participemos también de esa misma victoria. Por eso es que no nos pueden desanimar las tempestades, las tormentas y el viento, contrario que muchas veces zarandea la barca en medio de ese mar que es ese mundo, que no conoce a Dios, porque Jesucristo camina sobre las aguas, porque su espíritu se mueve sobre las aguas. Y nosotros somos de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tal vez es momento para recordar cuántas veces participamos presencialmente en la celebración litúrgica sin la debida disposición. Cuántas veces lo hicimos de manera rutinaria. Cuántas veces sin la preparación. Tenemos que despertar el hambre de Dios en nosotros mismos, porque al que pide, se le da. Al que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Y el Señor, como nos dice en el libro del Apocalipsis, Él está a la puerta y Él es el que nos llama. No somos nosotros lo que lo hemos elegido a Él. Él es quien nos ha elegido a nosotros. Y entonces contemplar la grandeza del don eucarístico, que es el don por excelencia porque es Cristo mismo, Dios mismo en el mundo, en medio de este mar tormentoso,
y donde a pesar de todas las cuarentenas y todas las disposiciones, no se ha podido impedir que se celebre la Eucaristía. Puede ser que no con la presencia que nosotros en otro momento teníamos, pero la celebración se sigue realizando. Y si es que hay celebración es porque hay victoria, porque nosotros no celebramos derrotas, nosotros no celebramos fracasos, nosotros celebramos victoria. Y la victoria es de Cristo. Pero el mundo y el enemigo nos quieren desanimar. Porque si nosotros nos desanimamos, si nosotros no hacemos el trabajo de crecer en la fe y dar testimonio, entonces nosotros no podemos participar plenamente de la liturgia. Y si bien es cierto ahora no recibimos sacramentalmente a Jesucristo, sí podemos participar y podemos celebrar la liturgia en esas otras dimensiones, que es la dimensión de la evangelización y la dimensión de la caridad en acto. Dice el apóstol San Juan que los que no son marcados y no reconocen que Jesucristo viene en la carne y que la carne de Jesucristo es vida, vida eterna, son del anticristo. Y por eso es que esa enseñanza nos tiene que ayudar. Porque el enemigo va a marcar con otra marca, que no va a ser la de la sangre de Cristo, sino va a ser la marca del 666, de la que habla él también en el libro del Apocalipsis. Es decir, solo hay dos marcas posibles. La marca de la Pascua de Cristo, que es victoria objetiva y real, y que nosotros tenemos que, cada uno libremente, pedir para participar, como ese ladrón que le dice al Señor, acuérdate de mí. Y el Señor presuroso le va a responder. Pero si nosotros en medio de los gritos de la plebe, que le dicen, demuestra que eres Dios, baja, si eres Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Y por eso es que ese otro ladrón lo recrimina, porque se deja llevar por la confusión y el pandemonio. Y nosotros tenemos que contemplar a Jesucristo y decirle ahora más que nunca que se acuerde de nosotros. Y él inmediatamente nos va a decir que está con nosotros, que está en nosotros desde el bautismo, porque él habita en nosotros. Y si es que nos sentimos dolidos, porque le hemos sido infieles, porque hemos pecado, porque nos hemos apartado de él, él no viene a condenarnos, él viene a salvarnos. Y si nosotros nos arrepentimos, él nos ofrece su perdón. El pueblo de la iglesia primera, en los primeros años, luego del martirio de Esteban, dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y todos los demás discípulos tuvieron que salir de Jerusalén. Y probablemente en esos primeros años habían pocos sacerdotes. Y porque nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo de los diáconos, que justamente realizaban caridad en acto y evangelizaban. Y dice que en Samaria toda la ciudad se llenó del evangelio y de alegría. Y probablemente no podían comulgar. Probablemente no podían celebrar la Eucaristía, porque los apóstoles estaban en Jerusalén. De alguna manera nosotros vivimos una situación parecida. Y otras situaciones parecidas donde la iglesia perseguida en catacumbas celebra escondidas. Pero nada que pueda hacer el mundo, nada que pueda hacer el enemigo ni el príncipe de este mundo puede detener la obra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa convicción. Y esa es la luz que necesitamos. Y esa es la prueba de fe que ahora tenemos que vivir. Y para eso tenemos que regresar nuevamente como los discípulos de Maús, que iban desanimados por el camino, diciendo que todo había pasado, de ese profeta grande en obras ante Dios y ante los hombres.
pero que estaba muerto. Jesucristo está vivo. Y Jesucristo vivo, como dice Elías, ajá, vengo al mundo en medio del Dios vivo, porque Él es el Dios de la vida. Y como decimos, Él cuenta con nosotros. Y la gracia del Señor no nos va a faltar. No se nos va a negar. Y las maneras misteriosas en que el Señor obra, nosotros ni siquiera las podemos imaginar. Entonces puede hacer que los medios ordinarios de salvación ahora se vean restringidos, los sacramentos, pero basta con que uno de los bautizados actúe como profeta, uno de los bautizados y que han recibido el sacramento del orden celebre en el nombre de Jesucristo, porque quien celebra a Jesucristo es el sacramento. Toda la iglesia participa, así el templo esté vacío, así no haya nadie. Todos participamos, porque celebra la iglesia. Cuerpo total, cabeza y cuerpo, Cristo total, celebra. Siempre. Y entonces, si nosotros durante mucho tiempo en nuestra vida no íbamos a la Eucaristía, y ahora cuando ya hemos crecido en la fe, extrañamos la Eucaristía, sepamos que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios si nosotros nos mantenemos firmes en la fe. Yo no sé cuánto estamos de tiempo y qué tanto estoy ya agotando, pero tal vez en esta exposición un tanto entrecortada podamos tener la oportunidad de responder algunos comentarios y preguntas y tal vez a partir de ahí sí, de repente, comentar algunas cosas que puedan ayudarnos. Vamos a hacer una oración y vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan formular sus preguntas si es que alguno de ustedes así lo quisiera hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sé, queridos hermanos, si es que hay algunas preguntas que se hayan formulado por el chat o hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta de manera directa y si es que tenemos algo de tiempo todavía. No sé, Raúl. Padre, perdón, padrecito, quería preguntarle, muchas personas que hablan en estos tiempos religiosas, personas que están dentro de la iglesia, dicen que esto es el comienzo de algo peor. ¿Usted cree que esto es realmente como una preparación para lo que viene? Gracias, Padre. A ver, algo peor. Nosotros no esperamos nada peor. Nosotros vivimos en la esperanza. Nosotros vivimos en la esperanza de la venida gloriosa y la instauración definitiva del reino de Dios. Universalmente y cada uno de manera personal cuando se acabe nuestra peregrinación en este mundo y nos llegue la hora. Entonces nosotros, los bautizados, los miembros de la iglesia, no podemos hacer compatible con nuestra fe ningún pesimismo. Es decir, nosotros no podemos esperar nada peor porque nosotros sabemos que cualquier cosa que venga siempre va a ser mejor. Puede ocurrir que humanamente y temporalmente exista tribulación. Puede ser que humanamente, a consecuencia de esta pandemia, se suscite una crisis económica. Puede ser que aumente la pobreza material. Puede ser que haya menos oportunidades para poder
disfrutar de bienes temporales. Todo eso puede ocurrir, pero nosotros no tenemos puesta nuestra esperanza en lo pasajero. Nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en la venida gloriosa del Señor. Y nosotros sabemos que al fin de nuestra peregrinación terrena, veremos al Señor cara a cara. Y entonces, yo no sé, porque por eso les digo muchas noticias y mucha confusión. Y hay personas que sí efectivamente pueden encontrar que en los acontecimientos recientes hay signos que nos anuncian el fin de los tiempos. Pero si es que así es, yo no me voy a esperar cosas peores, porque el mismo Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, y más específicamente en el capítulo 24, cuando empieza a dar los signos antes de su venida gloriosa, y está en los paralelos en Marcos 13 y en Lucas 21, el Señor les dice, alégrense, levanten la cabeza, se acerca vuestra liberación. Entonces, si es que nosotros llegamos en nuestra oración, en el examen de los signos de los tiempos, a pensar que ese día que nadie sabe, ni el día ni la hora, está cerca, eso es más bien para que se manifieste nuestra alegría, no para que nosotros pensemos que vienen cosas terribles. Cosas terribles pueden esperar las personas que no conocen al Señor, las personas que lo rechazan. Y si es que el Señor retarda esa hora, es porque el Señor nos tiene paciencia y el Señor quiere salvar a todos. Y Él quiere que nosotros anunciemos el Evangelio a los más alejados, a los que menos lo conocen, a los que de repente no creen en Él, no lo aman. Y entonces, cada día es una bendición de Dios. Cada día y cada oportunidad donde nosotros podemos abrir los ojos, es porque el Señor quiere que participemos de esa celebración, que participemos de esa liturgia que Él realiza en el cielo. Y Él quiere darnos su espíritu para que nosotros podamos ser testigos del Evangelio y para que nosotros podamos realizar las obras de amor que el mundo necesita. Entonces nosotros en realidad, si vivimos en la fe, como nos dice el Señor, no tenemos que tener miedo. ¿A qué le podemos tener miedo? A las carencias materiales, a la pobreza material, a la muerte. La muerte debería de ser el día más feliz de nuestra vida si estamos preparados, porque ese día nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara. A veces las personas decimos, ¿no? Yo le pregunto a la gente, ¿quieren ir al cielo? Todo el mundo dice, sí. ¿Quieres ver al Señor? Sí. Pero yo para ver al Señor y para ir al cielo primero tengo que morir. Y entonces uno le dice a la gente, ¿quiénes quieren morir? Nadie quiere morir. Y también si es que alguien dijera, yo quiero morir, uno tendría que pensar solo dos posibilidades. Esa persona ha llegado a un nivel de santidad tan alta como Santa Teresa que decía, muero porque no muero, o si no tiene ese nivel de santidad es porque tiene algún problema de salud mental. Entonces nosotros, como somos pecadores en camino, nosotros todavía de repente no estamos en ese momento y podemos tener cierto temor a partir antes de tiempo, según nuestro criterio, de repente preocuparnos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por no despedirnos. Pero eso nosotros sabemos que es fruto simplemente de nuestra fragilidad, porque nosotros sabemos que nos vamos a reencontrar. Nosotros sabemos que nos vamos a reunir nuevamente en la presencia del Señor. Y sabemos que en Cristo, si nos mantenemos fieles a Él, nada nos puede derrotar y nadie nos puede separar. Y por eso es que este tiempo es para crecer en la fe. Yo no sé si con eso los ayudo un poco ante esa pregunta y ese comentario. Claro, nosotros podríamos entrar en toda
una preocupación un poco, yo diría, confusa, para no decir morbosa, pensando en las cosas negativas que se puedan presentar. Pero entonces, si es que eso es así, es que nosotros no estamos siendo portadores de la buena noticia. Las malas noticias que las den los medios de comunicación. Las malas noticias las dan el mundo. Nosotros somos portadores de la mejor buena noticia. Y es que Dios se ha hecho hombre y nos ama infinitamente y nos hace partícipes de su vida. Padre, tenemos aquí otras preguntas. A ver. Las 3 preguntas que tenemos. Dice uno, entendí que nuestros actos cristianos también son liturgia. Ello deviene de lo que dijo Jesús, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Es así? Otra pregunta, ¿qué recomendación nos puede hacer en nuestra participación en la Eucaristía? Bit, frecuencia. Bueno. Y la otra es larga, no sé si puede ir contestando esas dos. Vamos a ver esta primera pregunta. Yo les he dicho, por eso yo no les he, cuando yo les he hablado del sentido de la liturgia, la significación de la liturgia, me he referido al magisterio de la Iglesia y lo que nos enseña el catecismo. Porque cuando uno lee ese numeral del catecismo, uno ve una grandiosidad que uno dice, muy pocos, por lo menos yo no la conocía. Y entonces uno ve cómo y entiende cómo y por qué nuestra vida tiene que ser Eucaristía y toda nuestra vida es celebración de la liturgia. Así como toda la vida terrena de Jesucristo y en realidad toda la historia de la salvación es la celebración de la liturgia de la Trinidad Santísima, que se realiza de manera plena cuando el Verbo Eterno se encarna y Jesucristo, sacerdote, celebra desde el momento de la concepción hasta su ascensión en la tierra, la liturgia, y cuando asciende al cielo la sigue celebrando y envía el Espíritu Santo para que nosotros la podamos celebrar en su nombre. Entonces nosotros comprendemos que la liturgia tiene esas 3 dimensiones de las que nos habla el catecismo y les mencioné antes. Uno, la dimensión de celebración, porque la liturgia es celebración y lo que celebramos es una victoria. Una victoria a un alto precio. Una victoria preciosísima porque significó que Dios y hombre verdadero, para matar la muerte, Él, el inmortal, experimentara lo que nosotros solo podíamos experimentar y de una manera cruenta, para que nosotros comprendamos que los pecados, que son los que producen las heridas en el cuerpo de Cristo, son purificadas por el amor de Jesucristo, la pasión de Jesucristo y la manifestación de su amor. Y entonces, vivir y participar de esa celebración nos hace participar de las otras dimensiones de la liturgia, que es la de evangelizar, porque nosotros en los sacramentos seremos hechos evangelio, porque seremos cuerpo de Cristo y testigos de Jesucristo. Y además, nosotros podemos realizar el amor de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestras omisiones. Es decir, en nuestros actos. Es decir, nuestra vida va a ser la vida de Cristo. Y entonces, así como el Padre tiene esos 2 brazos, que es el Hijo y el Espíritu Santo, Jesucristo, en el designio del Padre, nos envía para que nosotros también hagamos, y obras mayores, le dice el Señor a Felipe. Entonces, celebración tiene las restricciones humanas que ya todos conocemos, pero en tanto la celebración la realiza Dios mismo,
Así nuestra participación involuntariamente sea limitada, sin embargo, las restricciones humanas no pueden limitar que el plan de Dios se realice y se cumpla. Y para eso nosotros tenemos que permanecer en Él. Y permanecer en Él, como dice el Señor en el Evangelio según San Juan, es guardar sus mandamientos. Y el mandamiento nuevo es el amor, es el Espíritu Santo. Y si nosotros permanecemos en Él, nos dice el Señor a través de la respuesta que se le da a Judas Tadeo, el Padre y Él vendrán a nosotros y comerán en nosotros, porque Él habita en nosotros. Y en nosotros Él está celebrando la liturgia. Pero así como muchas veces nosotros en la celebración pública nos distraemos, no nos damos cuenta y no damos gracias de don tan grande, esa celebración continua en nuestro ser, nosotros tampoco la atendemos ni tomamos conciencia, y por eso es que el pandemonio, que es el pan del demonio, no puede impedir que el pan de vida que envíe el Padre nos dé vida eterna y nos dé vida en abundancia. Y por eso es que nos alegramos, porque el don que hemos recibido es un don, como decía el santo cura de Ars, si comprendiéramos el don, dirigiéndose a los sacerdotes, nos volveríamos locos, porque es algo que solo Dios pudo dar. Y entonces este tiempo es para crecer en la fe, para crecer en ese ardor. Y por eso es que el desánimo no es de Dios, porque el desánimo nos va a llevar a buscar lo que falta, a buscar lo que tenemos. Vamos a pensar que nuestras limitaciones son lo que marcan las obras de Dios. Y no, nosotros tenemos esos pocos peces y esos pocos panes. El Señor los multiplica. La obra nuestra siempre es limitada. Ahora probablemente nos parece que eso es lo que más está faltando, nuestras obras. Pero la obra de Dios nadie la puede detener. Y es la obra importante, es la nueva creación. Yo no sé cuál es la segunda pregunta y yo no sé si he respondido la segunda pregunta porque me concentré más en la primera. Padre, la segunda pregunta dice, ¿qué recomendación nos puede hacer en nuestra participación en la Eucaristía? Y hay una siguiente que dice, hola Padre, la bondad y la maldad, el bien y el mal, son categorías morales que tienen raíz en el pensamiento religioso judeocristiano, según el cual los seres humanos son creados por Dios a su imagen y semejanza, y por lo tanto, buenos por naturaleza. De modo que decir que el hombre es bueno o malo por naturaleza es moralizar a la naturaleza. A ver, muchas confusiones en esa pregunta, ¿ya? El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Dios es amor, numeral primero, nos dice que nadie se hace cristiano por seguir una doctrina, por cumplir actos morales, sino por el encuentro con la persona de Jesucristo que viene a buscarnos. Nosotros no nos hacemos religiosos, no nos salvamos por nada que nosotros podamos hacer, sino porque Dios mismo viene a salvarnos. Y nosotros, creados imagen y semejanza de Dios, sin embargo, en el mal uso de nuestra libertad, rechazamos a Dios. Y eso es el pecado. El pecado es el hombre enemigo de Dios. Y entonces la libertad del hombre se define en si le decimos sí al Señor o lo rechazamos.
Ese es el centro de la libertad humana. Y si nosotros le decimos sí al Señor, tendremos vida y bendición. Y si lo rechazamos, tendremos mal y maldición. El mal no es fruto de Dios. Ni siquiera el mal es consecuencia de la revelación. El mal existe. Entonces, alguien que en medio de este mundo no reconozca las injusticias sociales, que no reconozca las distintas formas en que se atenta contra la vida, entonces es una persona que está probablemente muy distante de la realidad. En el mundo presente hay mal. Y nosotros entendemos que ese mal no es obra de Dios, porque Dios lo ha hecho todo bueno. El mal es consecuencia de que los seres humanos elegimos libremente hacer el mal. Es decir, el mal lo producimos nosotros, porque elegimos mal. Y elegimos mal porque rechazamos a Dios. Entonces el mal es responsabilidad nuestra. Entonces, si es que en el mundo hay injusticia, si es que en el mundo hay problemas, etc., es obra humana. Lo que hace el Señor viene a salvarnos. Porque además de las criaturas humanas, existen otros seres que son espíritus puros que rechazan a Dios e inducen a que la criatura humana también se aleje de Dios. Y nosotros, heridos por el pecado, la consecuencia es que muchas veces elegimos el mal que no queremos y no elegimos el bien que queremos. Entonces, para ser liberados de esa situación de esclavitud, es que viene Jesucristo. Y Jesucristo nos libera manifestándonos su amor, manifestándonos que nos ama hasta el extremo, que está dispuesto a liberarnos de la esclavitud del pecado y que está dispuesto a perdonarnos si nosotros acudimos a Él. Pero Él no nos va a forzar. Nosotros tenemos que elegir si lo acogemos, lo aceptamos o lo rechazamos. Y según esa elección, nosotros seremos responsables. Porque nadie va a elegir por nosotros. Lo que corresponde a las personas que elegimos acoger al Señor es ayudar a esas otras personas que de repente en medio de las ideologías y de la confusión del mundo creen que las cosas son meramente fenoménicas y superficiales y no comprenden la raíz espiritual de toda la realidad que contemplamos. Y entonces esa es la buena noticia que Jesucristo nos trae. Pero Él no nos va a forzar, Él no nos va a violentar, Él no nos va a obligar, Él no nos va a chantajear, Él va a esperar una y otra vez con paciencia. Pero nosotros somos los que tenemos que acogerlo o rechazarlo. Si no lo acogemos, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y si lo acogemos, sabremos que nada en este mundo nos puede derrotar. Entonces, dicho esto, la dimensión moral es, porque la moral, como ustedes saben, de lo que trata es justamente de la elección del bien o del mal. Y los actos del hombre que son morales son los actos libres. Cuando yo decido libremente hacer el bien o hacer el mal, esos actos del hombre, esos actos humanos son actos morales. Nosotros podemos realizar el bien si es que, por la gracia de Dios, por la vida nueva que el Señor nos da,
nosotros crecemos en esa vida nueva. Entonces, nuestra fe no parte como esa visión puritana que de repente algunas sectas separadas a partir de Lutero pensaban que era una cosa externa. Nosotros hacemos el bien cuando la gracia del Señor nos transforma. Y cuanto más nos transforme, más crezca nuestro corazón, nosotros vamos a querer hacer el bien y vamos a amar a todas las personas, incluso a los que nos dañan, incluso a los que nos persiguen, porque ya no será una relación humana fundada en el interés, en la conveniencia, en el cálculo inmediato y pasajero, como promueve el mundo, relaciones meramente utilitarias, sino van a ser relaciones de un amor verdadero, del amor hermoso manifestado por Jesucristo, que es el amor incondicional y el amor gratuito que Él nos da. Ese amor es el que nos da vida. Ese amor es el Espíritu Santo. Esa es la vida nueva de los hijos de Dios. Yo no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. No, padre, pero sí tengo una pregunta, una inquietud, padre. La liturgia, según lo que usted nos ha explicado, la Eucaristía, más propiamente dicho, se yergue como un centro de unión para todos nosotros, y no solamente unión, sino de orden frente al caos que nosotros estamos enfrentando con la pandemia. Pero es que nosotros también tenemos o disponemos de medios como este, ¿no? De medios tecnológicos que nos permiten incluso participar de una misa a través del Face o a través de algún otro medio. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que están en ese cerro, en ese pueblo joven, que no tienen nada de esto? Ellos entonces están a merced de ese caos, de ese pandemonio, no tienen salida, o algo podemos hacer nosotros para procurarles una salida. A ver, esas personas, digamos, los más desfavorecidos en este mundo injusto, esas personas son las más amadas por el Señor. Y el Señor obra de manera misteriosa en ellos. Pero esas personas además son la oportunidad para que nosotros podamos testimoniar que el amor de Dios está vivo en nosotros. Y ese testimonio de amor se traduce en anunciar el Evangelio y en la caridad en acto. Si es que no conocen al Señor, porque nadie se los ha anunciado, nosotros podemos hacer ese anuncio con los medios disponibles a tiempo y a destiempo. Y si es que tienen carencias temporales y nosotros podemos ayudarlos, también debemos de hacerlo, porque los bienes que nosotros tenemos, los tenemos en administración. Nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra vida. Nosotros somos de Cristo. Cristo es de Dios. Y entonces son una oportunidad para que nosotros demos testimonio de amor. Y el Señor obra. Ahora, en este tiempo en que la Eucaristía se celebra con todas estas restricciones, yo muchas veces he pensado en que tal vez nos estamos pareciendo un poco a ese rico Epulón que se banqueteaba solo, y a la puerta había un mendigo llamado Lázaro que no tenía y que esperaba las migajas que cayeran de la mesa de ese rico, y que iban los perros y le lamían las heridas. Y cuando parten, ese pobre va al seno de Abraham, dice el Señor en la parábola. Y ese rico Epulón significa el que se banquetea solo. No,
en un abismo que no se puede atravesar. Entonces, a veces nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros tenemos muchos bienes temporales o espirituales, no, la disposición de esos bienes no puede hacer que nosotros ignoremos a los que no los tienen. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder llegar y compartir lo que tenemos con los demás. Eso es lo que corresponde a la celebración de la liturgia en acto y a la celebración, perdón, y a la liturgia como evangelización. Y si es que la celebración no da esos frutos, es porque yo no estoy participando bien dispuesto de la celebración. ¿Y cuál es el obstáculo que tengo para participar en la celebración? Es que yo participe en la celebración de manera utilitaria. Así como nosotros en la relación con otras criaturas podemos ser utilitarios y pensar según nuestra conveniencia qué saco, qué me conviene, qué aprovecho de una u otra persona, nosotros también podemos tener esa misma relación con Dios. Y entonces nosotros podemos acercarnos al Señor y lo vamos a querer hacer rey porque nos da de comer, porque nos da los bienes pasajeros. Y entonces el Señor quiere que descubramos a quién seguimos, que descubramos que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Y por eso Él siendo rico, nos dice San Pablo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y Él siendo rico no tenía dónde reclinar la cabeza. Y no hizo alarde de su categoría de Dios. Y tampoco nuestra Madre Santísima no reclamó ser la Madre de Dios y que le den la posada mejor que había en Belén para poder traer al mundo, al Salvador, sino que ella con José fueron a esa gruta. Entonces, nos falta a nosotros descubrir quién somos, nuestro ser real. Y claro, nosotros nos gustaría resolver los problemas temporales. ¿Quién no quisiera que no haya niños, que no haya familias, que no les falte lo indispensable? Y yo creo que ese es un deseo que toda persona que tiene salud mental, no solo de los creyentes, va a querer. La diferencia va a ser en que los creyentes sabemos que ofrecer esos bienes necesarios van a ser para la gloria de Dios si lo hacemos con Él. Mientras que los no creyentes van a creer que Dios, que la fe estorban. Como decía Marx, que es el opio que lleva a la gente a una resignación patológica. Y entonces van a querer construir esa torre de Babel sin Dios, y eso va a traer confusión. Y eso es lo que vemos en la historia de la humanidad, una y otra vez. Y entonces, siempre el ser humano que tiene algún privilegio, sin Dios, alguna situación destacada en la sociedad porque ha recibido mayores dones, se va a sentir con derechos y va a querer que la justicia sea distinta y va a querer reclamar privilegios. Y por eso es que la verdadera justicia solo se obtiene si comprendemos por qué hay injusticia. Y hay injusticia porque la justicia, que es darle a Dios lo que le corresponde, nosotros se le hemos robado. Y eso hace que nosotros nos dañemos mutuamente, nos iramos y muchas veces consciente o inconscientemente maltratemos y cosifiquemos a otras criaturas humanas que tienen dignidad porque son amados por Dios y porque son imagen y semejanza de Dios. Hijos de Dios somos los bautizados, pero Dios ama a todas las criaturas humanas por igual. No ama más a los bautizados que a los no bautizados,
no ama menos a los que no forman parte de la iglesia. Y nosotros tenemos que saber, por eso, que compartimos la misión y la vocación con todas las otras criaturas humanas. Es decir, anunciar que hay una buena noticia, que la persona, que Dios está cerca de nosotros. Y además esa vocación que el Señor quiere hacer de nosotros criaturas perfectas, criaturas santas como el Padre Santo y perfecto. Y eso no es obra humana, esa es obra de Dios. Esa es obra de la liturgia de Jesucristo, que no la ha dejado de celebrar y que no hay cuarentena, ni norma, ni persecución, ni ley humana que lo pueda impedir. Porque Jesucristo, muerto y resucitado, vive para siempre. Y ya la muerte y el enemigo tienen poder sobre él porque ya venció. Es la victoria objetiva. Nosotros, cada generación y cada criatura humana, tenemos que participar de esa victoria. Esa victoria nuestra es la que se tiene que luchar día a día para que no seamos arrasados por esas confusiones y perdamos el sentido de nuestra existencia. Bueno, pues, yo no sé si es que ya me estoy excediendo en los comentarios, porque cada vez que comento, no sé si estoy empezando la charla de nuevo. No se preocupe. Creo que ya ha respondido usted todas las preguntas. Más bien le agradecemos mucho por su intervención y solamente vienen ahora los avisos parroquiales antes de su oración final y su bendición. Este jueves próximo tenemos una nueva charla. Todas estas charlas están siendo colgadas del Face. ¿Qué Face, Teresa? Reflexiones con el Padre Augusto Meloni, ¿no? En YouTube también estamos, ¿no? Con el mismo nombre. Bueno, eso es todo lo que les quería decir, darles las gracias y avisen a sus amigos, a todos, porque estas son charlas abiertas a toda la comunidad cristiana. Debo comentarles de que tenemos gente que nos está siguiendo desde Estados Unidos y desde Chile también, así es que creo que de alguna manera usted, Padre, está haciendo un bien no solamente para nosotros, sino para toda esa comunidad que está hambrienta de algún mensaje. Padre. Muy bien. Vamos a darle la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.